Si te tienes que cuidar las espaldas en tu propia relación, si dentro de tu propia casa, en tu familia, tienes que andar como entre cascarones de huevo, sin deber romperlos, si no hay ese ambiente de confianza en tus amistades, si sales más agotado, más cansada de lo que sales aliviado o aprendida de algo nuevo, asombrada, si pesa mucho más de lo que le añade a tu vida, entonces ahí mismo también está la fuente de mucha ansiedad, de mucho cortisol. Ahí mismo en tus espacios que deberían poder ser espacios seguros, se está generando esa falta de descanso, ese agotamiento mental de estar en situaciones, en relaciones o en lugares que deberían ser un alivio, un descanso, un lugar en el que confías en las personas que comparten ese mismo espacio, de modo que puedes cerrar los ojos y quedarte inconsciente porque te quedas dormido y saber que no estás en peligro, que no van a usar eso en tu contra, que no van a aprovechar para esto o aquello. Es muy importante que aquella persona que desea empezar o continuar con su proceso terapéutico revise su entorno físico y las personas con las que lo comparte y su entorno en cuestión de su red, de las personas que tienen acceso a ti. De las personas que tienen tu atención, de las personas con las que te vinculas, a las que le das autoridad moral o te la dan, eh, eh, con las que compartes lo más privado de ti, es algo impasable, es algo que no nos podemos saltar en el proceso de sanidad, de sanar el trauma, de reconstruirnos después de una crisis, de rediseñarnos cuando hace falta. El entorno es muy importante y entonces nuestro siguiente icono ecoteológico es el manzano de Cantares 2. Este es un árbol frutal que es mencionado y en unas cuantas ocasiones más aquí en el libro de Cantares. Cantares es literal. Cantares son poemas eróticos, que sigue siendo resistencia en medio del entorno en el que se encuentra, en el entorno en el que son compilados todos estos poemas eróticos. Es resistencia, poder disfrutar, poder hacer pausas, poder elegir en lugar de que te impongan, así que sigue siendo un elemento muy asombroso y no necesita ser una oda o una poesía o un símbolo del amor entre Jesús y su iglesia. Cantares es literal. Es un libro que gracias a la interpretación que acabo de mencionar habrá encontrado su lugar en el canon bíblico y que no lo hayan desechado, número uno por eso, y número dos porque las investigaciones más recientes atinan a decir que se trata de una escritora o de una compiladora, una antología hecha por una mujer, de poemas escritos por una mujer, porque por la manera de la escritura de los poemas en los que se habla en primera persona, la mujer habla en primera persona, cómo se describen las relaciones, cómo se describe la reacción del cuerpo, cómo se describe con tanta profundidad la escena de la agresión sexual que experimenta, de la violación que experimenta esta jovencita. Entonces, imagínate, hay varias razones por las cuales Cantares no debió haber quedado en el canon si había este sesgo en el grupo encargado del canon bíblico, pero Cantares lo hizo. Cantares lo logró sabiendo que es un libro de poesía erótica, que viene de la tinta de una mujer o de varias mujeres. Bueno, en medio de este libro que te súper recomiendo, pero que le hacen esa clave, en una clave de relación de pareja, en la que no hay un intercambio económico, no hay un interés
político, social, de posiciones. La mujer no es un intercambio para establecer relaciones entre familias. Estamos hablando de, léelo así, ¿no? Como poesía erótica de una pareja que de verdad ha batallado para poder, ya sabes, el drama de siempre, para poder estar juntos porque las cosas están en contra de ellos. Y sin embargo, resalta la voluntad, resalta la reacción eufórica del cuerpo al relacionarse con otra persona, resalta lo bien que se siente poder encontrar un espacio donde puedes ser tú en medio de un ambiente en el que no puedes, a pesar de que sea un ambiente familiar, laboral, religioso, lo que sea. Y en medio de eso tienes un espacio en el que eres amada, en el que eres apreciado por quién eres tú, no por lo que puedes ofrecer, ni por la familia de la que vienes, nada de eso. Pero no me voy a atorar en cantares. Pero sí, bueno, te lo recomiendo una lectura más con ese enfoque no religioso, sino un enfoque de poesía erótica y qué es lo que resalta. Si lo vas a leer con ese enfoque, entonces déjame decirte que pues el rey Salomón no va a quedar bien parado porque se supone que es el que querría comprarla, ¿no? Y para ella es como que tantos caballos, tantos soldados, tantos castillos, tantos muros de bronce y piedras preciosas no se comparan con mi manzano, que es mío y yo soy de él, ¿no? Es hermoso. Entonces, léelo, está interesante con ese enfoque. Después a lo mejor podemos eh, eh, interpretar capítulo por capítulo, pero pues no hemos terminado ni Eclesiastés, nada más que te digo, traemos una rachita con los iconos ecoteológicos y hoy vamos a asumir otro, no hay que esperarnos, nos toca hoy el manzano, nos tocaba la calabacera de Jonás, pero un respiro, por favor, un respiro. La denuncia ecoteológica, la lucha por la justicia climática en estos meses ha recibido, por la justicia social ha recibido golpes muy horrendos. En poco tiempo hemos perdido a un alcalde que era juicioso, que era justo y que era por el pueblo, y el crimen organizado le dio cuello porque es así de fuerte. Y entonces alguien que estaba dispuesto a denunciar la injusticia interna en la política y cómo él no estaba dispuesto a venderse, nos lo quitó. Y antes de él perdimos a otro activista, también en México, por causa de ser de los limoneros, defensor de los limoneros. Porque tú dirás, árboles frutales, mariposas monarcas, sí, porque como hemos venido mencionando en la denuncia, en la justicia climática, en la lucha por esto, donde la empresa monopoliza, donde el sistema, donde el capitalismo explota, exprime, exprime, exprime y convierte los recursos renovables en no renovables porque no da tiempo a cerrar ciclos, tiene que exprimir, exprimir, exprimir hasta que se acaba, aunque fuera renovable. Hay mucho dinero de por medio, hay mucha política, mucho poder de por medio, y entonces no se trata de en lo superficial solo defender los limoneros, defender el aguacate, defender las mariposas monarcas, porque el sistema ha tomado tanto, el capitalismo ha tomado tanto de los recursos que tiene toda su estructura entretejida con sus fierros en el ecosistema, en la naturaleza. Entonces, un defender los limones, defender los aguacates, defender las mariposas monarcas implica menos dinero, implica menos poder, implica menos control en las manos y eso el sistema no se lo puede permitir. Y es muy agotador, entonces tocaba otra vez una imagen de justicia climática respecto de hacer la denuncia, es muy cansado el activista, la vida del activista es muy cansada, por eso desde el Proyecto Hermes consideramos que más bien el profeta es el activista. Desde nuestro punto de vista, el profeta es el activista, no el que profetiza en la iglesia.
Y si ubicas, no había profetas en los santuarios, en la corte real. Los profetas, si había alguno era porque iban y visitaban, porque eran súper amigos, lo que sea, o porque tenían trabajos puntuales que realizar en la corte, pero no estaban insertados en la estructura. Los profetas no están en las iglesias. La labor profética está más bien relacionada, es una fe firme, el ministerio de la profecía más bien está en la voz de los activistas y le hace honor, no porque así debería ser, obviamente, es parte de la denuncia de cómo le va a quienes intentan reclamar algo de derechos y evidenciar lo que está mal. Pero incluso hace sentido con la vida de los profetas como la leemos en la Biblia, personas que temen por su vida, personas que se mueven en la periferia, que no están sentados en los tronos, sino que se mueven en los márgenes, se mueven entre el pueblo, son parte del pueblo, y precisamente eso les permite observar y ver las consecuencias desde antes, preverlas o ver las que ya están sucediendo, pero también prever y fíjate cómo suena a profecía, como las que leemos en la Biblia. Si no continuamos así, vamos a perder a la mariposa, vamos a perder estos recursos, se nos van a acabar los manantiales, queremos que devuelvan los ríos. Todo esto implica mucho para recuperar para el pueblo, mucho para recuperar para el ecosistema, para el vulnerable. Y poco que perder para los más ricos y los que controlan esto, pero esa necesidad de control no va a implicar que voy a perder otro millón de mis billones. Y todavía en ese asunto yo estoy hablando desde mis emociones. No tengo idea de cómo es, no vengo de allá, de cómo es el movimiento interno, no tengo idea de la vida billonaria, no tengo idea. Yo me imagino el entretejido ese metálico, como un micelio, pero no natural, sino metálico. Demasiado metido, demasiado arraigado, demasiado penetrado, así que se escucha asqueroso, así demasiado dentro de la naturaleza, dentro de los ecosistemas, como para perder un poquito de control, ¿no? Como para tener un eslabón que parece débil, alguien que se está moviendo ahí por los márgenes, ese Jesús loco, ese Mesías loco, ese mensajero loco, pero en cuanto empieza a ganar terreno y pueblo y gente, entonces es muy peligroso, porque puede darnos al traste. Necesitamos mantener convencida a la gente de que esta es la manera de vivir. Y va a venir alguien a decirnos que no y a restarnos algo de poder. Hay que acabar con él. Esa fue la vida de Jesús. Si Dios dio a Jesús, si Dios dio a su Hijo, si Dios se dio a sí mismo para morir por nuestros pecados, más bien era como consecuencia. Eso era lo que significaba ser un activista. Dios se dio en vida. Dios se dio en vida, no necesitábamos la cruz para que completara su misión. Ni siquiera podríamos decir, pudo haber hecho mucho más. 3 años es muy poco. 33 años es muy poco de edad, hablando de edad. Si Dios se encarnó, si Dios se dio en vida para salvar, para rescatar, si Dios se dio, fue en vida. Fue con cada milagro, fue con cada palabra de libertad, de liberación, fue con cada mirada con cariño en lugar de con reproche, fue con cada toque de su mano que era sanador y no agresivo. Fue en vida que se dio Dios encarnado. Después de tanto que se dio en tan poco tiempo y con gente remarcable criándole también, que se echara el trabajo al lomo de hacer eso. Yo creo que muchas de las que querían ser madres del Mesías, si hubieran sabido todo lo que costaba, hubieran dicho mejor no. Y es una cosa bárbara. Y no me quiero salir del tema, pero te digo, esa más bien es la vida del profeta. Nuestros profetas son nuestros activistas, nuestras activistas. Anda ya tus madres buscadoras, tus activistas por las especies, por las plantas, por los animales, por los minerales, por los terrenos, por la sacralidad de nuestro entorno.
y no algo de lo que deberíamos estar absorbiendo y absorbiendo más de lo que en realidad podemos comer. Pero así es el sistema, ¿no? Así que es muy cansado, es súper cansado. Activista por la naturaleza, activista por los derechos humanos, activista feminista, activista em, es cansado. Es cansado encontrarse con tanta pared, chocar, tener que aprender a decidir cuáles son las discusiones que se tienen y cuáles son las acusaciones y los ataques que se hacen a un lado. Y que no por no atenderlo significa que no afecta. Es muy agotador. Y entonces de repente tener aquí el manzano de Cantares. ¿Cuál manzano? Léete todo el capítulo, léete todo el libro, pero acá se menciona en el versículo 3: mi amado es entre los hombres, para mí, como un manzano entre los árboles del bosque. Mi amado es entre los hombres como un manzano entre los árboles del bosque. Qué agradable es sentarme a su sombra, qué dulce me sabe su fruto. Y ya después menciona otros símbolos. Pero esos dos versículos son la clave, aunque no es lo único de lo que se utiliza para mencionar al manzano. El manzano representa la abundancia viva de la tierra cuando se dan relaciones de cuidado mutuo. La tierra tiene mucho para dar, la tierra tiene mucho para ofrecer sin quedarse sin nada. La tierra tiene mucho para alimentar, para sustentar, en medio de relaciones de cuidado mutuo. Cuando el cuidado es mutuo, ese cuidado en el que la tierra no ha dejado de ser fiel y presenta resistencia y se sigue reproduciendo y sigue buscando la manera de aparecer entre el concreto, de salir en medio de los incendios, de volver a dar vida, de volver a dar habitación, de seguir proveyendo, aunque le siguen tomando y tomando y tomando y sigue cumpliendo con su función, la fidelidad en ese compromiso de cuidado mutuo en el que es la humanidad la que ha fallado. Ahí está el pecado del Génesis 3, no en ser desobedientes de las autoridades competentes, sino en haber fallado en ese ciclo de cuidado mutuo. Cuando se da, bueno, aquí encontramos, a diferencia del símbolo que va a representar el árbol del bien y del mal en el que ese trato se rompió, el manzano es una contraparte, es una imagen de árbol también en la que el manzano está siendo cuidado, el manzano es visto, ella lo compara con su amado como un manzano entre los pinos, no porque esté despreciando el resto de los varones, sino como diciendo, este resalta para mí. Mi amado para mí es como un manzano entre los árboles del bosque. Es una implicación de mirarlo y decir, todo esto tengo, todo esto para mí. Qué viejo cariñoso, qué viejo sabroso aquí conmigo. Es una contemplación de la belleza de ese manzano. Este, a diferencia de la contemplación que le da el ser humano en el Génesis 3, con codicia para adquirir sabiduría, para adquirir poder, para ser como Dios, para ser como dioses. Es una mirada diferente. Y es la mirada a la que me refería, esa mirada de Jesús con ternura, con compasión, con justicia, con generosidad, con confianza. Ese tipo de mirada en contraste con la mirada del Génesis, con codicia, con deseo de poseer, de adquirir poder, de ser como dioses, de poder controlar. El manzano representa esa abundancia viva que de hecho es real, es realidad que existe y esa generosidad que puede ofrecer cuando se da en relaciones de cuidado mutuo. En cuestión ecológica, obviamente, la relación que tenemos con nuestro entorno, con la naturaleza,
Y mentalmente, en cuestión de salud mental, cuando las relaciones de cuidado mutuo, y es por eso que te decía en sesiones pasadas, el amor sin esperar nada a cambio, el amor incondicional, eso es amor de Dios, eso déjaselo a Dios. El ser humano necesita establecer relaciones de cuidado mutuo, relaciones que se cuidan una a la otra, relaciones en las que todas las partes involucradas invierten, o si no, no se sostiene. Y ya lo mencionábamos, ni siquiera el amor de madre puede ser un amor incondicional, incluso las madrecitas santas esperamos algo a cambio. Aun cuando no sea y que se nombre como amor incondicional, porque aunque no signifique que me mantenga cuando yo esté vieja, ni que signifique que me sea fiel y leal y me obedezca todo porque soy su madre, porque yo le di la vida, incluso con las mejores intenciones, siempre esperamos algo a cambio, ¿no? Esperamos respeto, esperamos reconocimiento por lo que hacemos. No estamos esperando quizá que nos paguen, que nos expidan un cheque por todo lo que hemos invertido, pero esperamos ese respeto, ese reconocimiento. Sufrimos cuando sentimos que el amor no es mutuo, que los seguimos amando y ellos entran en una etapa en la que nos dejaron de querer. O sea, incluso el amor sacrosanto de una santa madre no puede ser un amor incondicional, eso se lo dejamos a Dios, porque no se sostiene. Y eso también lo mencionábamos en el amar a tu prójimo como a ti mismo. No se sostiene si no te amas a ti mismo, ¿no? Esa regla solo se puede aplicar si de hecho existe el amor a uno mismo. Si no te amas a ti mismo, puedes expresar amor, pero te cansas, te agotas. Porque ¿dónde queda lo que es para ti, no? Entonces, mi amado es entre los hombres como un manzano, entre los árboles del bosque. Qué agradable sentarme a su sombra, qué dulce me sabe su fruta. Este manzano en medio de todos los pinos del bosque, que no dejan de ser fuertes y radiantes y brillosos e imponentes y todo, pero mi manzano es mi manzano. Mi manzano es mi manzano y cuando yo lo veo digo, se lució Dios, se lució Dios. Qué bonito lo hizo su mamá. Y esto no solamente se proyecta en las relaciones de pareja, esto se proyecta en cualquier tipo de relación porque somos personas que establecemos relaciones para, incluso hasta por sobrevivencia, ¿no? Entonces, todas las relaciones que tengamos establecidas, ¿cuál es tu listado de relaciones? ¿Tienes relación de pareja o no? ¿Tienes una relación parental? Eres hijo, hija, madre, padre, abuelo, abuela, tienes amistades cercanas y se procuran, tus relaciones laborales, como las establezcas también son vínculos, toda tu red de apoyo, todas aquellas personas, y ya hablamos de la red de apoyo, ya no voy a entrar en ese tema otra vez porque TDA, pero todas nuestras relaciones necesitan tener ese escaneo, esa revisión de que nosotros podamos mirar y decir, para esto vivo, para estos momentos vivo, para estas relaciones vivo, para estos momentos con estas personas vivo, para esto trabajo, para esto lucho, por esto persisto. Debe poder haber un espacio mínimo uno, ojalá haya varios, en tus distintas esferas de la vida, en las que tú digas, aquí puedo caer dormida y no siento que vaya a peligrar, que se vayan a aprovechar de mi inconsciencia, de mis ojos cerrados, de que no me entero, de que no escucho, que tal vez oigo pero no escucho. Estar de a tiro perdida, roncar, saber que no se van a aprovechar de mi vulnerabilidad. Por eso es tan importante que haya un mutuo cuidado, tanto en la situación de la justicia climática con nuestro entorno, como en la situación de salud mental, como las relaciones que establecemos. Si son así, de mutuo cuidado, y si no, si andas como entre cáscaras de huevos, si tú eres quien siempre tiene que ceder por la paz familiar, si te tienes que quedar callado por el bien mayor, por mantener lo que sea, no funciona, no funciona. Las relaciones no se nutren en los silencios para evitar conversaciones incómodas. Las relaciones se nutren de la confrontación de temas incómodos. Se tiene que hacer si pretendemos que la relación perdure.
Cuentas claras, amistades duraderas, no aplica nada más a cómo estamos con nosotros entre dinero, es parte. Pero eso es muy importante, implica mucho más que solamente el dinero. Las cuentas claras tienen que ser claras en todo, en todo. En el poema, el amado no es un árbol cualquiera, da sombra y fruto, es decir, refugio y alimento. Desde una lectura ecológica, el amor no explota la naturaleza, la habita. Mi amado es entre los hombres como un manzano entre los árboles del bosque. Qué agradable es sentarme a su sombra. Habitar el árbol, alimentarse del fruto, pero sin despojarlo de todo, sin despojarlo de todo su fruto, sin exprimirlo, sin despojarlo de sus hojas, de su fibra, de su tronco, y después, pues ya no hay este manzano, vamos a por otro. El amor no explota la naturaleza, la habita. Sentarse bajo la sombra y comer el fruto evoca una relación sustentable donde se toma lo que la tierra ofrece sin destruir su capacidad de seguir dando y de vivir también para ella. De vivir también para ella, experimentar su propia vida, su propia familia, sus propias experiencias. Darle ese tiempo, aprovechar lo que sí da la tierra y que nos da manos llenas, pero también respetar su capacidad de seguir dando para los demás, para nosotros y para sí misma. El manzano entre los árboles silvestres sugiere también una biodiversidad respetada, no un monocultivo. Hasta en eso. Implica porque si no sabes sobre monocultivos, te sugiero que lo busques. Está bien interesante. Si quieres saber un poco más sobre la justicia ecológica con áreas específicas, ¿qué implican los monocultivos? ¿Qué implica la erosión de las tierras relacionadas con cultivar siempre lo mismo, donde siempre, explotando, 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 a diferencia de una mezcla, ¿no? De una combinación de especies o una rotación, incluida la rotación en la que se deja descansar a la Tierra. Y la Tierra se regenera y la Tierra da plantas silvestres y tú no aras la Tierra y las especies animales alrededor van y se alimentan y dejan también y es respetar ese ciclo. Así, este pasaje nos recuerda que la justicia climática parte de recuperar la ternura y el asombro por los ecosistemas, no solo de políticas y activismo. Por eso hoy continuamos con el manzano, para tener un respiro. Han sido demasiadas las noticias de violencia y de asesinato hacia activistas en nuestro país, en México, por defender las especies animales y plantas, por defender los derechos del pueblo sobre el ecosistema, sobre los servicios, sobre el fruto de la tierra, de los animales sin explotar. Es muy agotador que el crimen organizado, que el narcogobierno se sustente también de este tipo de, de violencia contra los activistas cuando ven que algo está siendo explotado, que es injusto estos colectivos. Así que había que parar por un momento para incluir que el activismo por las especies animales, por los ecosistemas, que el activismo en la justicia climática implica también que podamos recuperar esos espacios en los que disfrutamos, en los que nos asombramos por el ecosistema, recuperar la ternura que hay en la naturaleza, recuperar esa ternura que podemos contemplar, recuperar el espacio para contemplar la naturaleza y celebrarla y poderse beneficiar de ella a cambio, pero sin la explotación, sin la destrucción, en cuidado mutuo en el que la naturaleza cuida de nosotros y nosotros cuidamos de la naturaleza. La justicia climática también implica que podamos disfrutar, que no se nos vaya la vida en la lucha política porque es agotador, es desgastante. Y reconocer que nuestros activistas son nuestros profetas.
No están, los profetas no están en las iglesias. Los profetas están entre el pueblo. Y no que en las iglesias no existan profetas, pero no es el entorno original. Y mira la Biblia, no es el entorno original. El profeta, la profeta anda en los montes, anda en los cerros, anda entre la naturaleza, entre la maleza, anda haciendo marchas, anda entre el pueblo. Tus madres buscadoras, de nuestras madres buscadoras a nuestro país, nuestros activistas por la naturaleza, por los derechos indígenas, por todos los activistas, eso es más labor de profecía. Es agotador. En el plano emocional y espiritual, el manzano encarna el descanso psíquico que viene del amor y del entorno seguro. ¿Cómo podrás descansar tu espíritu? ¿Cómo podrás descansar tu mente si llegas a la casa y es lo mismo que afuera? La lucha, el agotamiento, las discusiones, los ataques, el abuso, las desconfianzas, todos los temas pausados que no se han hablado, todo aquello difícil que no se ha encarado. ¿Cómo podremos llegar a un espacio seguro si las amistades están tan regidas por cómo se ve desde afuera? ¿Qué tan instagramable es? ¿Qué tanto se puede aprovechar de lo que tiene el otro, de lo que hace el otro por uno sin dar nada a cambio? ¿Cómo podrás tener paz mental? ¿Cómo podrás tener un equilibrio, un descanso? ¿Cómo podrás cerrar los ojos si es llegar a tu relación de pareja y tienes más miedo de que se ofenda, de que malentienda, que el hecho de poder ser tú mismo o tú misma? Es importante que si no es un manzano, ahí no es. Si no es, qué agradable sentarme a su sombra, qué dulce me sabe su fruta. Si no es agradable, si no es una sombra para sentarse, si lastima, si no te puedes sentar, si no hay sombra, si no hay protección, si no hay nutrición afectiva, mutua, ahí no es. Y es más difícil hacerlo en cuestión de familia o de relaciones familiares que a lo mejor con un noviazgo o un matrimonio sin hijos que se pueda terminar o una relación laboral que también uno puede decir hasta aquí, mi vida no vale ningún tipo de salario, mi salud no vale ningún tipo de salario, este esfuerzo. Pero hay otras relaciones en las que no es tan fácil decir ahí no es y largarte. Aún así es importante saber que así como es ahí, así no es. Si ahí sí es porque se trata de tu hija, porque se trata de tu padre y aún ahí yo podaría el árbol. Pero incluso donde sea difícil, si no es tan fácil decir ahí no es e irte, que es mejor irse, aunque sea por el espacio y la distancia, porque evidentemente es el entorno también el que está intoxicando, ¿no? Hay que poder identificar qué entorno de mis entornos está permitiendo ese goteo de energía, ese desgaste de recurso, ese dar y dar y dar y nunca recibir. Entonces, hay que alejarse incluso si no es desaparecer y ya, pero hay que tomar una distancia, hay que poder observar de lejos y decir, ¿qué está pasando aquí? Pero si esa relación, esa amistad, ese ambiente laboral, ese lo que sea, aunque yo sé, y nuevamente lo afirmo, decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero si ese tipo de relaciones, ese tipo de ambiente en el que te desenvuelves no es agradable de sentarte a su sombra y no es dulce probar su fruta, entonces allí no es. O si allí es, si tú sabes que allí es, así no es, así no es como debe ser. Y tiene que ser transformado, o cambiado, o dejado, lo que sea. Si no lo haces, bueno, tu derecho, pero ahí tienes una enorme traba para poder sanar, para poder empezar o continuar con tu proceso de sanidad. Si tu propio entorno te está intoxicando, ahí no es. El manzano encarna el descanso psíquico que viene del amor y del entorno seguro. A su sombra desee sentarme. Puede entenderse como la necesidad humana de un espacio de resguardo, donde el alma no está expuesta al sol del desgaste, la exigencia o la violencia. El fruto dulce representa la nutrición emocional, el placer sano, la gratitud por lo que nos sostiene.
necesitamos esos espacios para florecer, para dar lo mejor de nosotros. No hay personas buenas y personas malas, aunque luego está como tan evidente, ¿no? Que sí hay. Pero hablando aquí entre nosotros, no es que tenemos que identificar si somos buenas o malas personas, sino saber que dependiendo del entorno sale nuestro lado bueno o nuestro lado malo. Si siempre que tenemos que estar a la defensiva y cuidando lo que decimos, eso termina por agotarnos. Y lo que no se habla se va acumulando y entonces pues todo se terminó en una explosión, en una violencia que no se pudo controlar, la persona dejó de hablar y ¿qué será más sencillo que en lugar de hablar con él o con ella, no le quiero lastimar, creo que voy a ser infiel? O sea, son decisiones que se toman con esas brumas mentales, por no ir como se debe ir en esa relación. Si la relación tiene situaciones que deben hablarse, encararse, se hablan, pero no hay salud mental en un entorno que no ha sido tratado. No hay salud mental en entornos que están intoxicando. En muchas ocasiones una persona viene y toma sesión porque no hay manera de hablar sus luchas ni con su madre, ni con su padre, ni con sus hermanos, porque más bien son los que le están dando y dando, te lo mereces o no mereces nada, o eso te pasa por esto, por aquello, o lo dices y van y lo cuentan por todos lados. Entonces, a veces ni siquiera esos espacios personales son espacios seguros. La familia no es por default un espacio seguro. La casa no es necesariamente un espacio de confianza solo por ser la casa. Todo eso se cultiva, todo eso se trabaja, todo eso se deshierva, en todo eso se hace esa labor. Y cuando no se hace, los espacios que incluso al inicio pudieron haber sido muy nutritivos, muy agradables, de mucha confianza, se van deteriorando y ya no somos lo que éramos. Nunca vamos a ser exactamente lo que éramos al principio, pero el amor se supone que madure, no que degenere. Que si está en su tiempo y que todo es adecuado, madure, que, que, que vaya estableciendo rutinas saludables, que vaya estableciendo niveles de confianza, de convivencia, vínculos más estables, más constantes que el romance, que la etapa de luna de miel. Se supone que vaya madurando y que vaya mejorando, que vaya añejando para bien hasta que se le llega su día. Pero si más bien está degenerando, si más bien se está yendo para atrás, o sea, ahí no es. Por ti, por la otra persona, por quien sea, pero donde no haya una relación que se pueda equiparar a qué agradable sentarme a su sombra, qué dulce me sabe su fruta, hay que analizar el contenido de esa relación por uno mismo y con acompañamiento profesional, porque esto es una cosa muy difícil. Y tú que la estás viviendo, no tienes la perspectiva completa para poder mirarlo como alguien que lo puede mirar desde afuera y con herramientas profesionales para decirte cómo se ve desde fuera, porque tú estás ahí adentro. Lo que tú veas puede ser muy revelador y muy importante, pero está sesgado porque lo estás viviendo, porque tus emociones están de por medio y por eso buscamos acompañamiento profesional, por esa perspectiva desde alguien que está fuera y que tenga herramientas. El manzano, entonces, como ícono de justicia climática, implica cómo la naturaleza se sostiene y provee cuando hay relaciones de cuidado mutuo de por medio entre el ser humano y su entorno, entre las especies. El amor no explota la naturaleza, la habita. Sentarse bajo la sombra y comer el fruto implica o evoca una relación sustentable, donde se toma lo que la tierra ofrece sin destruir su capacidad de seguir dando para los demás, para nosotros y para sí misma, para vivir su propia vida también. El manzano entre los árboles silvestres sugiere una biodiversidad respetada. Este pasaje nos recuerda que la justicia climática parte también de recuperar la ternura y el asombro por los ecosistemas, no solo políticas y activismo.
En el plano emocional y espiritual, el manzano encarna el descanso psíquico que viene del amor y del entorno seguro. A su sombra yo desee sentarme. Que venga la gente a ti que se vaya diciendo, no me quería ir, pero ya me tengo que ir. Qué bendecido salgo siempre que te visito. Qué asombrado, qué bien me hizo haberte visto. Y tú también poder tener esos espacios donde salgas recargado de esa energía y tú también hiciste un cambio en su vida, esas relaciones sustentables que se benefician unas a otras y nutrirlas en un mundo marcado por el estrés climático, ansiedad por la situación actual de climática, fatiga moral, pérdida de sentido, que claro que la tenemos. El manzano simboliza el poder restaurador de la belleza, el afecto y la conexión con lo vivo. Mira a tu alrededor, ¿dónde está tu conexión con lo vivo? ¿Tienes plantas? ¿Tienes mascotas que cuidas muy bien? ¿Se escuchan pajaritos por allí? ¿Se mueven unos grillos por ahí? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Has caminado sobre el pasto? No sé, no se me ocurre mucho ahorita, seguro se te ocurrirían a ti muchas, muchas más cosas y mejores. Se dice fácil, solo se dice fácil. Pero tampoco es que sea una fantasía ni nada. No necesitamos empezar con grandes cosas, no perder la capacidad de asombro solamente con el entorno y verlo como algo sagrado, como ese manzano entre los pinos, como algo sagrado, como algo para sentarnos bajo su sombra, no para talarlo y aprovecharnos, sino para vivir de forma sustentable, en relaciones que se cuidan mutuamente. Y si no hay cuidado mutuo, si no hay aprecio mutuo, si no hay respeto, admiración mutua, ahí no es. O si allí es, así no debería ser. Y hay que replantearnos la estructura de esa relación, pero donde no sea mutuo, ahí no es. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar aquí. El video va a estar en breve en mi perfil y después en YouTube. Hasta luego.